Vamos a hablar sobre la periplaneta americana, pero no tanto sobre la especie en sí, sino sobre tratamientos en locales con problemas de infestación de este tipo, locales o bien pisos. De acuerdo, vamos a recordar algunas generalidades sobre la periplaneta americana, cucaracha roja voladora, etcétera. Es tropical, de origen africano, no americano, aunque bueno, la primera identificación fue en América, y de ahí que le pusieran el nombre, igual que la alemana, es del sudeste asiático y no es alemana. Puede medir hasta 40 milímetros de tamaño. Ya comentamos en el vídeo con el ejemplar en la mano que los machos tienen las alas más largas que las hembras, lo cual es habitual en los blatodeos. Ocurre en más especies, también ocurre en la cucaracha rubia o alemana. Y bueno, pues básicamente tiene el abdomen más finito, tiene las alas más largas, que sobrepasa la longitud del abdomen. En la hembra no, en la hembra son iguales que en el abdomen. Y bueno, pues hacen pequeños vuelos nupciales de 4 o 5 metros, pero a veces, si están subidas en altura, pueden planear, de manera que pueden alargar sus vuelos decenas de metros siempre y cuando la trayectoria sea descendente. No son grandes voladoras, pero son voladoras, desde luego. Los machos también tienen unos pinchos en el abdomen que ayuda a reconocerlos. Es importante saber un poquito el ciclo, aunque en esta especie el ciclo no es como en la cucaracha rubia, es un ciclo mucho más variable según las condiciones ambientales. Estamos hablando de que bueno, hace ootecas de 15 a 16 huevos, que tarda una semana en formar esa ooteca, que las va liberando, es decir, puede formar sucesivas ootecas la hembra, y que bueno, que eclosionan a los 50 días. Una vez eclosionan, las ninfas no salen de la ooteca, salen del huevo, pero se quedan en la funda, hasta que hacen una muda, y a partir de ahí, pues bueno, ya tienen suficiente fuerza para romper la ooteca y ya salen al exterior. La madurez son de 8 a 15 mudas, la longevidad de la especie 14 a 15 meses. Esto es muy importante, porque una cucaracha alemana vive 3 a 6 meses, una cucaracha oriental de 4 a 6, y estas de 14 a 15. La diferencia es abismal, estamos hablando de que viven varias veces más, y eso influye mucho tanto en su comportamiento como en la manera de controlarlas. ¿De acuerdo? Esto no es una cucaracha, digamos, no es un R estratega, o sea, no es una estratega de la reproducción, exactamente. Es decir, se reproduce más lentamente, vive más y genera ejemplares de mayor sofisticación, ¿de acuerdo? Es decir, tanto sensorialmente como a nivel de movimiento, hablamos de una cucaracha más sofisticada, con un comportamiento más complejo y evidentemente, bueno, de mayor calidad, si lo queremos llamar así, en cierto modo. De forma que es más importante la eliminación de cada ejemplar. Mientras que en las R estrategas puras, pues el control pasa más por acabar con su hábitat, ya que asumimos que su velocidad de reproducción es difícil de igualar con la letalidad que podemos generar de forma química, etcétera. 14-15 meses hemos dicho. Una hembra a lo largo de su vida, unas 10 ootecas puede producir. El ciclo biológico de 6 a 24 meses, fuertemente ligado a la temperatura, de 6 a 24 meses. O sea, pensemos que es una horquilla demasiado grande, lo cual implica que este animal pueda adaptarse a condiciones ambientales muy diferentes, estar casi en estasis, casi en letargo, o bien tener una dinámica de reproducción mucho más potente. Así que la problemática que nos pueden contar en zonas de costa, por ejemplo, no tiene nada que ver con la problemática que podemos tener en zonas continentales como Madrid, en que bueno, pues la sequedad ambiental y la temperatura ambiental estacionalmente bueno, pues no le convienen a esta cucaracha, ¿no? El hábitat, vamos a ver. Si es tropical, lógicamente, cuanto más se parezcan las condiciones ambientales a una zona tropical, pues evidentemente mejor le va a ir a este animal. En zonas costeras, en España, básicamente la podemos encontrar todo el año. ¿Por qué? Porque bueno, la humedad ambiente nunca baja demasiado, el mar, bueno, pues atempera los inviernos y eso la conviene mucho. Mientras que en zonas continentales secas o en zonas en altura, pues tiende a desaparecer, va desapareciendo gradualmente. De hecho, en la zona centro de la península hay mucho menos periplaneta americana. La hay y está ligada a microclimas, que es ahí un poco el siguiente punto. En zonas continentales funciona en microclimas, es decir, estructuras humanas, ya va vinculada al hombre, mientras que en zonas costeras o tropicales se la ve mucho en el exterior, no necesita penetrar los edificios nuestros edificios. La supervivencia en locales es muy diferente, ¿de acuerdo? Es decir, tengamos en cuenta que en las zonas secas no entran
a los locales o a las casas para alimentarse solamente, no. En zonas secas entran para sobrevivir, porque son incapaces de hacerlo en el exterior en invierno. De forma que tienen una tendencia muy acusada a entrar en los locales. ¿De acuerdo? Es un poco diferente que por ejemplo, la cucaracha negra, ¿no? Que entra de una manera más oportunista, ya que es capaz de sobrevivir en el exterior al tener una capacidad de aguantar bajas temperaturas muy superior a la prehispánica americana. ¿Qué problemas tenemos con este animal dentro de los locales? Pues básicamente que los focos son dispersos. Es decir, no es como la cucaracha rubia, que te encuentras un foco muy pequeño en una máquina, en una grieta, en un lavavajillas, de acuerdo, en un calentador, en una caldera. No. En este caso se mueven mucho más. Y los focos son más dispersos, y aparte de ser más dispersos, se mueven en territorios más amplios, desde el foco. O sea, el foco es más grande, pero aparte de ser más grande, ellas pues buscan alimento en zonas de mucho mayor tamaño. Eso unido a que hace movimientos verticales en posición invertida, es decir, que transita mucho las paredes, a que anda mucho cabeza abajo por los techos, pues la hace muy visible. Es decir, pocos individuos pueden producir muchos problemas. Es decir, su incidencia en la imagen de marca de un restaurante, por ejemplo, es mucho mayor que la que puede haber con una cucaracha negra, que la gente entiende que viene del exterior, o una cucaracha rubia que es pequeña, a fin de cuentas es algo pequeñito. Y esto, bueno, pues se mueve mucho más rápido, se mueve en vertical, son mucho más descaradas, se acercan más a las personas, son mucho más repugnantes, o sea, repugnan mucho más a la clientela o bien al dueño del piso donde esté. ¿Qué tipo de espacios pues colonizan? Pues parecido a una cucaracha negra, pero en vertical, o sea, en 3 dimensiones, no solo hacia abajo como la cucaracha negra, y además más vinculado al calor. Es decir, estamos hablando de falsos techos, eso es el hábitat por antonomasia de esta cucaracha. Arquetas en el suelo solo si están en zonas calientes, si no, no aguanta la baja temperatura. Patinillos en edificios, restos vegetales en algunas zonas de jardín, también vinculadas a maquinaria donde hay vegetales en putrefacción, etc. Pero en cualquier caso, tiende a invadir zonas muy inaccesibles para nosotros, ¿de acuerdo? Y eso es problemático porque es muy difícil llegar a los focos. Habitualmente es más fácil trabajar la hermeticidad, es decir, lo hermético, lo cerrado que sea un local para la cucaracha negra que para la cucaracha americana. Por la cucaracha americana, aparte de que puede volar, es una cucaracha que se va a meter en zonas muy calientes donde la cucaracha negra no se metería, y aparte puede alejarse mucho más de su zona de alimentación que la cucaracha, por ejemplo, rubia, de forma que va a entrar por arriba, por abajo, ¿de acuerdo? Hay que mirar muchas más localizaciones. De cara a trabajar la hermeticidad es muy importante, ya que es una cucaracha muy grande y es viable trabajar la hermeticidad. Aunque las ninfas son mucho más pequeñas y ahí tenemos siempre el problema, pero en cualquier caso con los adultos sí podemos evitar por lo menos que se reproduzcan dentro, que los adultos no ingresen en nuestras instalaciones. Hay que tener cuidado con los insecticidas pulverizados, con los insecticidas nebulizados, pulverizados, aerosoles de descarga total, es decir, todo tipo de tratamientos ambientales, porque es una cucaracha muy rápida al moverse, se dispersa muy rápido y podemos sacarla del sitio donde la tengamos localizada, matar muy pocos ejemplares y dispersar la plaga, ¿de acuerdo? Es decir, si utilizamos tratamientos ambientales en espacios cerrados, tenemos que procurar que estén de verdad cerrados y además que el tratamiento sea muy potente, es decir, que saturemos muy bien el espacio con el insecticida para que mueran todas, porque lo más habitual es que la dispersemos sin demasiado éxito. El uso de cebos. El uso de cebos es muy importante en la cucaracha americana, muy importante, ¿de acuerdo? Es decir, igual que la cucaracha rubia, el tratamiento químico es muy bueno y según en qué momento nos puede quitar el 80-90% de la plaga y luego terminarlo con geles, en este caso se puede acabar con la plaga con geles desde el principio. También con la cucaracha rubia, pero en este caso el tratamiento químico es más ineficaz. ¿Por qué? Pues porque es una cucaracha muy voraz, tiene un metabolismo muy acelerado, se mueve muy rápido y realmente tiene una tasa metabólica muy alta, de manera que consume muchas calorías incluso en reposo, de forma que come bastante. Podemos utilizar geles. ¿Por qué? Porque al ser una cucaracha que no podemos, matar en su foco, ya que el foco está siempre metido en el interior del edificio, en zonas como falsos techos, que tenemos que hacer una reforma para llegar a ellos, pues lo único que podemos hacer es intentar que coma allá donde no se la vea, es decir, que vayan muriendo
dentro de su zona de influencia y que no se metan en la zona transitada por el personal de servicio o por los propietarios, por los clientes, etcétera, ¿de acuerdo? O sea, es importante concentrar el uso de cebos dentro de su hábitat. La monitorización adhesiva es complicada, sí. ¿Por qué? Porque tendremos que utilizar trampas pequeñitas que caben en cualquier sitio y resulta que esta cucaracha es muy grande, de manera que satura la trampa con 2 o 3 individuos. Hay que utilizar trampas o bien de roedores, ¿vale? Adhesivas de roedores, o bien trampas adhesivas de artrópodos, pero mucho más grandes, ¿de acuerdo? Trampas grandes, eso es muy importante, y mucha cantidad de trampas. ¿Por qué funcionan bien las trampas? Pues igual que los geles funcionan muy bien, porque es una cucaracha muy volada, las trampas funcionan muy bien, porque es una cucaracha muy longeva. De manera que, al contrario de una restratega, pues este animal produce pocos ejemplares relativamente. Es una cucaracha, produce muchos ejemplares, produce relativamente pocos ejemplares comparado con otro plato de Dios de gran calidad. Si eliminamos ejemplares adultos, realmente controlamos bastante la plaga. Igual que, por ejemplo, eliminar adultos es absurdo con las hormigas, si no llegamos a las reinas, no tiene ningún sentido matar obreras, en este caso sí, ya que todos los individuos son fértiles y además son longevos, es decir, pueden producir mucha descendencia a lo largo de su vida. De manera que sí que es importante la monitorización adhesiva y además utilizarlo incluso como método de control, no solo como monitorización, o sea, no solo para situarlo en el espacio, saber dónde van las cucarachas, dónde las tenemos en el local, no. También se puede acabar con esta plaga directamente y solamente con trampas, si la situamos bien. ¿El gel dónde lo ponemos? Pues básicamente en las rejillas de los falsos techos, eso es la zona más importante, salidas de patinillos, y en los cuadros eléctricos y las entradas y las salidas de las mangueras, de los corrugados que van por las paredes. Eso es la zona más importante también. Podemos, si están por la zona del alcantarillado, que a veces sí, si es una zona caliente, pues habrá que desmontar los botes sifónicos y en la parte inferior de las tapas utilizar gel, ¿de acuerdo? Por ejemplo. El tema del trampeo, vamos a ver, pensemos que esta cucaracha completa el ciclo, ya hemos dicho que vive 14-15 meses, mientras que una cucaracha alemana 3 a 6 meses, además una cucaracha alemana puede completar el ciclo en 54 días, evidentemente una cucaracha americana adulta es importante de cara a controlar la plaga, mientras que un adulto de la ratera germánica no. Es decir, no tiene sentido ir pisando cucarachas alemanas por casa o en los locales, como vemos a los dueños muchas veces. No van a conseguir nada así. Mientras que la captura de ejemplares adultos de cucarachas americanas sí que suele tener más incidencia en el control. De manera que hay que insistir mucho en acabar con los ejemplares que tengamos accesibles y sobre todo el tema de utilizar monitorización adhesiva. Vamos a ver, también es importante decir que esto requiere un control de alta frecuencia. Igual que es un control de baja intensidad en el uso de químicos, es verdad que no se gasta mucho producto químico con esta cucaracha, productos líquidos, quiero decir, es un control que hay que hacer muy a menudo. Es decir, hablamos de tratamientos mensuales o bimensuales. Frecuencias inferiores como trimestral o semestral no es efectivo, ya que esta plaga no se puede erradicar como sí se puede erradicar, por ejemplo, la cucaracha alemana. Ocurre como con la oriental, no se puede erradicar, se puede controlar. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que hemos hablado, los focos a veces son distantes de nuestro local, a veces los focos están lejos, son dispersos y están metidas allá donde sería muy caro lograr una hermeticidad completa, que básicamente es en las cámaras, ¿de acuerdo? Las cámaras, en los tabiques, cámaras de aislamiento de tabiques, falsos techos, como hemos hablado, patinillos y demás. También acometidas de luz, acometidas de agua, pasamuros, ese tipo de espacios. De manera que tiene que ser un control muy frecuente para renovar el gel constantemente, ya que tienden a consumir el cebo muy rápido, y para renovar las trampas constantemente, ya que tienden a saturarlas de forma muy rápida. Esto son un poco unas generalidades sobre el control de la cucaracha americana en locales. Lo desarrollaremos en posteriores vídeos.